Voy a hablar de un concepto fundamental, quizás el concepto más importante por lo menos de los dos últimos años de Foucault, que es el concepto de parresía. Parresía es un término griego que podíamos traducir por decir verídico, hablar con sinceridad, pero que implica algo, digamos, interno. Y esto es importante, o sea, implica una determinada subjetividad. Es decir, hay una subjetividad ética que implica esta capacidad, digamos, de hablar con veracidad. La primera referencia, de hecho, a la parresía la podemos encontrar en el año 82, que es la época que Foucault dará el curso La hermenéutica del sujeto y que escribirá también Tecnologías del yo. Como sabemos, aquí hay una idea importante que es la cura de uno mismo, que también podíamos, en algún momento hice Tecnologías del yo, o incluso ejercicios espirituales siguiendo la expresión de Hadot, que es un poco este trabajo ascético a través del cual todas estas escuelas alejandrino-romanas pues estaban planteando la filosofía como una forma de vida, como una transformación, como una determinada actitud, como la formación de una determinada subjetividad ética en el sentido que decía antes, ¿no? Aquí, pues evidentemente Foucault planteará muchos ejercicios, técnicas, trabajo ascético, y uno será la parresía. Simplemente comentar que hay una diferencia, pero todo estaría en el mismo planteamiento, ¿no? Tanto los estoicos como los epicuros como los cínicos, que serían las tres escuelas que en este sentido reivindicaría Foucault, reivindican la parresía y un poco de diferente manera, ¿no? El estoicismo, la parresía, digamos, del maestro con respecto a su discípulo. Esto es importante porque ya veremos que luego, justo con el tema de la confesión, el cristianismo le dará la vuelta, o sea, es como el discípulo, el seguidor, el que debe confesarse, pero aquí es el maestro el que debe hablar con veracidad, para decir lo que le tiene que decir al discípulo, no permitir que se engañe. Y lo que tiene que hacer el discípulo es escuchar, una actitud de silencio para aprender y luego ser capaz de transformarse y evidentemente ya luego seguir su propio camino, ¿no? En el caso del epicureísmo, la parresía estaría más ligada, digamos, a la cuestión de algo que forma parte fundamental de su proyecto, que es la amistad. El amigo debe ejercer la parresía, el amigo debe ser veraz, debe decir la verdad. Y finalmente, hay también en el caso del cinismo pues una parresía en el sentido de interpelar a los otros, en el sentido de demostrar la arbitrariedad, digamos, de las convenciones, ¿no? Pero digamos que aquí habría como una parresía ética que, como he dicho antes, Foucault vinculará, digamos, a este momento, ¿no? Este momento de reivindicar la construcción de un sujeto ético. En los dos últimos cursos, como sabemos, el gobierno de sí de los otros y el coraje a la verdad, lo que hará Foucault será mantener esta línea, pero intentar darle una dimensión algo más política, ¿no? Y de alguna manera quizás él mismo es capaz de desmarcarse de alguna crítica recibida, incluso de su admirado Pierre Hadot, en el sentido de que se entienda, digamos, esta construcción del sujeto ético como una estética de la existencia, en un sentido un poco de dandismo, en el sentido un poco de no darle, digamos, una dimensión política, una dimensión social, ¿no? ¿Qué es lo que hará entonces Foucault? Bueno, pues entonces en el curso del 82-83, que será el gobierno de sí de los otros, que al final será 83,
entre enero y marzo, pues, y en gran parte lo que hará en este curso será problematizar mucho la cuestión de la parresía, y problematizarlo en este sentido más político, ¿no? Y hará una oposición muy clara entre filosofía y retórica. La retórica es hablar bien, la retórica es adular, la retórica es decir lo que los otros quieren escuchar, y la filosofía es hablar, digamos, veraz, que le da un poco una doble dimensión, ¿no? Al darle esta dimensión política es, en el sentido democrático, el que habla a la asamblea, el que dice a la asamblea lo que tiene que decir, el que no se somete, digamos, por decirlo así, a las exigencias de la galería, ¿no? Digamos, lo contrario de lo que hoy se podría entender por demagogia o por populismo, ¿no? Y también habla de otro sentido, digamos, de la parresía política, que estaría más en la línea no de la Atenas democrática, sino la propuesta de Platón de hablar, digamos, al monarca, al príncipe, decirle la verdad, de alguna manera, bueno, podríamos decir, ser, digamos, entre comillas, su asesor, ¿no? Pero asesor para decirle un poco lo que le tiene que decir, para que sea capaz, digamos, de implicarse en el compromiso de una sociedad justa, ¿no? Siempre hay, importante, que siempre la parresía es un juego en el que entran varias personas, esto por supuesto. Finalmente, en el curso 1984, 83-84, es el año que muere Foucault. Foucault ya está enfermo, simplemente las clases las dará entre febrero y marzo, digamos, del año 84. Vuelve con esta idea, digamos, del hablar franco, y aquí intenta hacer un poco una cierta, quizás, integración de lo ético en lo político y lo político en lo ético, ¿no? En el sentido que lo verá de la parresía como una forma, digamos, de vida, ¿no? Como una forma filosófica de vida, ¿no? El parresista, lo dice así, es diferente del profeta. El profeta habla en nombre de otro, y además habla de manera enigmática. Incluso es diferente del sabio. El sabio a veces no habla, a veces también habla de manera enigmática, y aquí da como ejemplo Heráclito. Es diferente incluso del maestro, que transmite un saber, ¿no? El parresista dice lo que tiene que hacer. No se trata de transmitir un conocimiento, se arriesga. Y aquí los dos ejemplos que da son Sócrates y los cínicos, con su manera de vivir, que ejercen, digamos, la parresía en un lugar público, pero que no es, digamos, en la asamblea política, no es en el lugar donde se discuten las cuestiones políticas, pero lo que plantean es una diferenciación ética a partir de la cual es posible, digamos, una política en el sentido noble, y esta diferenciación ética evidentemente implica una soberanía, una capacidad y un riesgo, digamos, del que la ejerce.